Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Ahí en Gálatas, por favor. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Antes de leer el versículo o el pasaje, solo me gustaría hacer memoria de nuestros hermanos, ¿verdad? Que están ahorita batallando con el incendio allá en la sierra, ¿verdad? Los hermanos que están allá en Tejocote y Potrero. Creo que ya estamos todos enterados, ¿verdad? A través de los medios de internet, ¿verdad? El pastor nos ha estado comunicando cómo está la situación. Entonces, un anuncio que veía es que si alguien tiene en su corazón traer apoyo para los hermanos, ¿verdad? En despensa, cobijas, todo lo que crean que puedan necesitar, ¿verdad? Que lo pueden traer, lo podían traer el día de hoy para que el pastor estuviera coordinando este apoyo para nuestros hermanos, ¿verdad? Y recordar que sigamos orando por ellos. Hay mucha gente que está allá involucrada en esto, ¿verdad? Pero creo que si oramos por nuestros hermanos, los demás también alcanzan la bendición, ¿verdad? Dice la palabra que Dios hace llover sobre justos e injustos. Dios es bueno. Entonces solamente quería recordar esto, hermanos, antes de iniciar. Y pues me gustaría leer este pasaje que está a partir del versículo 4, ahí en Gálatas capítulo 4, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias, Señor, por este día nuevo que nos permites vivir. Gracias, Señor, porque has traído a cada uno de mis hermanos y a mí, Señor, nos has traído a este lugar de adoración. Gracias, bendito Dios, porque por tu misericordia estamos vivos y tenemos la vida eterna, Señor. Queremos rogarte en esta noche que bendigas a nuestros hermanos de Potrero y Tejocote, Señor, de aquellos lugares misioneros, Señor, que se han atendido durante todos estos años, bendito Dios, y que ahora están teniendo esta tribulación, que sabemos que es momentánea, Señor. Sin embargo, te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros pueda aportar, Señor, del fondo de nuestro corazón, dar, Señor, a nuestros hermanos lo que necesitan, despegarnos de nuestras posesiones, Señor, como lo hacían los primeros cristianos, y ayudar, Señor, en este tiempo de contingencia, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por aquellos lugares en donde se ha predicado tu palabra hasta el día de hoy, Señor. Oramos por nuestro hermano Juan Beltrán, por su familia, Señor, y por su iglesia allá en la sierra, Vida Nueva. Y también oramos por los hermanos que se reúnen en El Pinal, en Tejocote, para que tú les bendigas a cada uno de ellos, Señor. Y oramos por nosotros, Señor, para que cada uno sea movido a misericordia, Señor bendito, y que podamos participar de
tu misericordia para con nuestros hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo nos ponemos en tus manos también, Señor, en esta noche para que nos guíes en la meditación de tu palabra. Amén. Muy bien. Aquí en este versículo 4 en especial, hermanos, habla del cumplimiento del tiempo. Habla de un hecho maravilloso que ocurrió en el tiempo determinado, cuando Dios así lo determinó. Dios siempre ha intervenido, hermanos, en su creación. Dios no hizo la tierra y luego hizo todas las cosas. Luego la pobló y la pobló de seres humanos para luego arrojarla ahí en el universo y que existiera por sí misma como si hubiera sido un producto del azar. Dios no hizo eso, sino que Dios hizo su creación, la hizo por amor al hombre, pero la hizo principalmente por amor al Hijo del Hombre, por amor del Señor Jesucristo. Todo fue hecho por medio de Él y para Él, dice su palabra. Entonces, cuando Dios creó todas las cosas, hermanos, Dios sustentó su creación y la sustenta hasta el día de hoy. El Señor Jesucristo mismo es la piedra angular. Si el Señor Jesucristo no interviniera en las cosas de este mundo, si no fuera el fundamento de la tierra misma, hermanos, todo ya se hubiera destruido. Si Dios, hermanos, no interviniera en su creación, nosotros mismos ya nos hubiéramos destruido unos a otros por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Dios tuvo misericordia, hermanos, de su creación. Dios tuvo misericordia de la humanidad. Y ahora nosotros podemos estar reunidos en su nombre, glorificándoles, que ese es el propósito, el fin de nuestra vida, glorificándole por medio de hacer su voluntad. Entonces, hermanos, Dios cuando creó todas las cosas, dice la palabra ahí en Génesis capítulo 1, que creó primeramente los cielos y la tierra. Y la tierra, dice la palabra, que estaba desordenada y vacía. Había un caos, no había ninguna armonía en ese lugar. Había tinieblas, probablemente había ruido, había agua. Dice la palabra ahí que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, o sea que había agua, había espacio, había viento, había tinieblas y había tierra, obviamente, pero todo esto estaba vuelto un caos. Dios, hermanos, Dios cuando hizo todas las cosas, vino y ordenó todo ese caos, todo ese desorden y lo armonizó. Primeramente hizo la luz y dejó la oscuridad también. Dejó la oscuridad en la noche y la luz en el día. Dios armonizó todas las cosas. Dios hizo que todos los seres vivientes, hermanos, subsistieran o existieran dependiendo unos de otros. Una especie de otra especie en cuanto a alimentación y muchas cosas. Y cuando Dios hizo al hombre también, que lo hizo por misericordia, también Dios lo hizo en una armonía perfecta con toda la creación. Pero luego vino el hombre y en su necedad pecó contra Dios, tentado por Satanás, nos dice la palabra. El hombre fue arrojado del huerto del Edén. Sin embargo, aún cuando el hombre había sido hecho perfecto, así como la creación de Dios, el hombre volvió a un caos de pecado en su corazón. Las tinieblas penetraron su corazón, del corazón del hombre. La naturaleza pecaminosa, hermanos, llenó la carne del hombre. Y ahora ese caos únicamente puede ser armonizado, puede ser
quitado para poner ahí la luz del Señor, el Espíritu Santo que resplandeció en nuestros corazones, en cada uno de nosotros. Dios, hermanos, intervino en su creación cuando llamó a un hombre para que de ahí viniera su pueblo, este hombre llamado Abraham. Dios intervino, hermanos, en cada episodio de la historia del pueblo de Israel, siempre cuidando con amor a su pueblo amado. Nunca lo abandonó, siempre estuvo con ellos, y todo lo que padeció el pueblo de Israel fue como un resultado de la disciplina por causa de su pecado, del pecado del pueblo de Israel. Pero todo siempre era hecho en el amor y en la misericordia del Señor. Dios ha intervenido, hermanos, continuamente en su creación, y la mayor intervención que ha hecho Dios en la creación, en la humanidad, esencialmente en la humanidad, fue cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios ya lo había determinado. Dios ya había determinado que un día iba a venir el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice esta palabra, este versículo dice que vino el cumplimiento del tiempo y Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Un hecho maravilloso que ocurrió aquí en la tierra, hermanos, que nos salva de nuestro pecado. El Señor Jesucristo vino a morir por nosotros, a salvarnos de ese caos, de esas tinieblas que había en nuestro corazón. Y no vino solamente, hermanos, a salvarnos a nosotros, sino que el Señor vino, y gracias a que Él vino, la misericordia de Dios todavía prevalece sobre el mundo. Dice el apóstol Juan ahí en la primera epístola de Juan, dice que el Señor Jesucristo es la propiciación no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados del mundo. No significa que automáticamente el mundo se salve. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, no significa que eso haya dado salvación automáticamente a todo el mundo. Lo que significa es que la misericordia de Dios, hermanos, se prolongó, porque si no hubiera sido porque el Señor Jesucristo vino a entregar su vida, Dios ya hubiera vuelto a destruir la tierra como lo hizo una vez con el diluvio. Pero vino el Señor Jesucristo, hermanos, y Dios tuvo misericordia de su iglesia, pero también del mundo entero, para darles una oportunidad de que se salvaran. Entonces, esa es la mayor intervención, ese hecho maravilloso, hermanos, que ocurrió, que fue determinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y aquí, hermanos, en este pasaje podemos ver principalmente este hecho maravilloso que consiste, dice aquí, en que Dios haya enviado a su Hijo. Eso es un motivo, hermanos, para estar maravillados, el hecho de que el Hijo de Dios, pudiéndose haber quedado allá en el cielo, pudiéndose haber quedado en su trono de gloria, pudiéndose haber quedado, hermanos, siendo alabado por los ángeles, servido por los ángeles, porque Él es el Señor Jesucristo, desde la eternidad, hermanos. Obviamente primero creó a los ángeles, y los ángeles desde entonces le han rendido honor, le han rendido gloria al Señor Jesucristo. Y en el libro de Apocalipsis podemos verlo, que no solamente le rindió gloria en la pasada eternidad, sino que le van a rendir gloria todavía durante toda la eternidad, así como junto con todos nosotros vamos a estar alabándole al que es digno de gloria, que es el Señor Jesucristo, al Cordero, que es digno de estar sentado en el trono. Entonces, hermanos, es un hecho maravilloso que el Señor Jesucristo haya venido, que el Señor Jesucristo se haya despegado de allá de estar con su Padre Celestial, y que haya venido por causa de nosotros, porque eso es algo también que nos maravilla, hermanos, porque
¿Por qué tenía que haber venido el Señor Jesucristo por causa de nosotros si no lo merecíamos? El Señor Jesucristo, hermanos, no se portó como cualquier ser humano, como cualquiera de nosotros que pudiera haber pensado, no se merece nada, absolutamente nada, porque ha pecado contra mí, contra mi Padre. No se merecen absolutamente nada y así los vamos a dejar que se mueran en el infierno por toda la eternidad. Pero el actuar del Señor Jesucristo no fue así, sino que Él quiso venir, hermanos, por nosotros, quienes éramos lo vil y menospreciado del mundo. De ahí nos escogió Dios. Y digo éramos porque ya no lo somos, hermanos. Ya no somos lo vil y menospreciado del mundo. Hermanos, el mundo nos sigue despreciando, pero Dios, hermanos, para nosotros, para Dios ahora somos su especial tesoro. Es lo que dice su palabra. Por el Señor, perdón, solamente porque el Señor Jesucristo vino a cumplir con este hecho maravilloso que su Padre Celestial le encomendó. Un hecho maravilloso porque Dios lo envió. Él vino voluntariamente. Dios, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino voluntariamente a entregar su vida. Pero también Dios lo envió. El Señor Jesucristo pudo haber dicho, yo quiero ir a salvarlos. Déjame ir, Padre, déjame ir para salvarlos. Y Dios pudo haber dicho, no, ellos no se lo merecen. ¿Cómo no se merecen que tú, mi hijo, vayas a morir por ellos? Pero no, Dios también en esa armonía con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Dios, hermanos, estuvo de acuerdo en enviar a su Hijo Jesucristo para entregarlo en manos de pecadores, para que muriera en una cruz por cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, por eso es algo maravilloso, es algo que nos llena de asombro. O sea, los ángeles, estoy seguro que los ángeles también se asombraron, así como dice el libro de Apocalipsis que le alaban y dicen que al que está sentado en el trono y al Cordero, al que es digno de abrir el rollo, al que es digno de abrir los sellos. Solamente el Cordero es digno porque entregó su vida. Entonces los mismos ángeles, hermanos, lo reconocen y se maravillan de la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz por haber venido a morir por los pecadores. Es maravilloso, hermanos, y esto ocurrió en el tiempo determinado de Dios. Ahora, hubo una condición que fue necesaria para que este hecho pudiera cumplirse, que el Señor Jesucristo haya venido enviado por su Padre Celestial y también voluntariamente. Dice ahí más adelante, dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esa es la condición, hermanos, en la que tenía que venir el Señor Jesucristo, nacido de mujer, o sea, como un hombre de carne y hueso, en semejanza de carne de pecado, no en una carne pecaminosa como la de nosotros, en semejanza de carne de pecado. En él no había pecado, no había naturaleza pecaminosa, pero era un hombre de carne y hueso, completamente, hermanos, enteramente de carne y hueso y enteramente Dios también, el Hijo de Dios. En esa condición vino el Señor Jesucristo. No pudo haber venido, hermanos, en espíritu, porque si no, ese sacrificio no hubiera sido válido o no hubiera podido hacer un sacrificio. No pudo haber venido como un ángel, como un ser espiritual, porque tampoco hubiera sido válido un sacrificio de un ángel, porque los ángeles no pecaron contra Dios y los que pecaron jamás fueron perdonados y nunca en la eternidad serán perdonados por Dios, porque ellos rechazaron la dignidad que Dios les había dado. Sin embargo, Dios decidió salvarnos a nosotros, desechó a los ángeles que se rebelaron contra Él y decidió, hermanos, en su misericordia, salvar al hombre. Y por eso tenía que venir a morir en forma
de hombre para morir en lugar de nosotros. En una condición, hermanos, comparable a que como si uno de nosotros se convirtiera en un gusano, o tal vez algo más bajo que un gusano, pero es lo que se nos ocurre, hermanos. Porque ¿qué comparas la gloria del Hijo de Dios en su trono eterno, gobernando por los siglos de los siglos, y luego venir a hacerse hombre para poder morir por cada uno de nosotros? ¿Qué comparas, hermano? ¿Qué comparación hay? ¿Qué comparación hay? No hay ninguna comparación, hermanos. Ninguna comparación para que nosotros no nos asombremos de este hecho maravilloso. Gracias. De este hecho maravilloso, hermanos, que es que haya venido a encarnarse en forma de hombre. Y otra cosa que era necesaria también era que naciera bajo la ley. Dice aquí el apóstol Pablo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él no podía venir a encarnarse en un gentil, en alguien que no fuera del pueblo de Israel. La promesa era que iba a ser de la descendencia de Abraham, del pueblo de Dios. Tenía que venir de ahí. Y era necesario, hermanos, que naciera bajo la ley, porque la ley no solamente condenaba a muerte al pueblo de Israel por no cumplir con los mandamientos de Dios, sino que también condenaba o condena a todo el mundo, hermanos, y pone a todos bajo condenación, como dice el apóstol Pablo ahí en el libro de Romanos, y pone a todos y cada uno de la humanidad bajo pecado y bajo condenación. Y es por eso que Él tenía que venir bajo la ley, tenía que nacer bajo la ley. Y esto es algo también maravilloso, hermanos, porque Él nació bajo la ley y se mantuvo sin pecado desde que nació hasta que fue crucificado. ¿Quién pudo de nosotros o quién pudiera de nosotros hacer una obra así, hermanos? Si la obra redentora dependiera de nosotros, de cada uno de nosotros, decepcionaríamos a Dios y a la humanidad, porque nosotros no podemos o no pudimos habernos mantenido así, hermanos, santos como el Hijo Santo de Dios. Y el Hijo de Dios, hermanos, cumplió toda la ley, y no solamente la cumplió como los mandamientos que están escritos ahí, sino que también Él mismo es el cumplimiento de la ley. Todos los sacrificios que están escritos ahí, todos los sacrificios que representaban el Cordero sin mancha que un día iba a venir en el cumplimiento del tiempo, todos esos sacrificios, hermanos, fueron cumplidos con el mayor sacrificio, que es el Señor Jesucristo. Por eso ya no hay necesidad más de estar sometido a la ley para salvación o buscando ser justificados por la ley, porque dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley, sino solamente por la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Por eso era necesario que el Señor Jesucristo naciera bajo la ley, para que esa justicia perfecta, hermanos, en el momento que nosotros tuvimos fe en su sangre, fe en su obra, fe en su persona, en ese momento, hermanos, esa justicia del Señor Jesucristo, esa justicia completa, perfecta, sin mancha, nos fue puesta a nosotros y fuimos presentados justos delante de Dios. Fuimos justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, por eso era necesario esta condición, hermanos, que Él naciera de mujer y naciera bajo la ley. Lo primero podríamos decir que es algo más terrible que lo segundo, ¿verdad? El haber nacido como hombre. Ya dijimos por qué. Porque no es comparable la gloria de Dios con
la gloria del hombre, con la vanagloria del hombre. Y también, hermanos, vemos aquí en el siguiente versículo, avanzando un poquito más, en el versículo 5, dice: una encomienda divina para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Esa fue la encomienda, esa fue la misión que Dios, el Padre, le encargó a su Hijo. Ve a redimirlos, ve y serás clavado en una cruz, morirás por mano de tus propios hermanos, morirás por mano de los ancianos, porque es necesario que padezcas por mano de los ancianos y de los pecadores y seas clavado en una cruz. El Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra a hacer su obra, Él ya sabía eso. Y siempre les declaraba a sus discípulos y les decía lo necesario que era padecer mucho por los ancianos, por los líderes religiosos de Israel. Esa fue la encomienda que el Padre Celestial hizo a su Hijo, que redimiese. Es decir, que por medio de Él mismo, de su propia vida, hermanos, Él pusiera su vida en rescate por la nuestra, para que ahora nosotros viviéramos una vida verdadera, una vida entregada a Él, una vida comprada por su sangre preciosa derramada en la cruz. Esa fue la encomienda divina, porque no se la encomendó ningún ángel, no se lo encomendó nadie aquí en la tierra, nadie se lo reveló al Señor Jesucristo, sino su Padre ya lo había mandado a hacer eso aquí en la tierra. Era esa la misión que tenía que cumplir aquí el Señor, redimirnos, para que redimiese, hermanos. Y por último, hermanos, también podemos ver en este hermoso pasaje las bendiciones que nos trae este hecho maravilloso de que Él haya venido, enviado por el Padre Celestial. Esas bendiciones, hermanos, se enumeran, o las podría enumerar, como 3 cosas, hermanos, que aquí nos dice la palabra. Primeramente, dice en el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esa es la primera bendición que nosotros pudimos recibir de parte del Señor por haber venido a cumplir en el tiempo indicado de Dios este hecho maravilloso, que fuimos adoptados como sus hijos. Quisiera, hermanos, que pensáramos la dimensión de esto, hermanos, el alcance que tiene esto, la adopción de hijos, porque Dios pudo habernos salvado como para que fuéramos siervos, pudo habernos salvado para que fuéramos como los ángeles. Dios pudo habernos salvado así sin ser sus hijos, solamente nos salvó y nos pudo haber tenido allá en un rincón del cielo, ¿verdad? Sin ningún derecho. Solamente nos hubiera podido haber salvado del infierno. Imagínense, eso ya eso es algo ya muy hermoso, que sencillamente nos hubiera salvado de no ir al infierno y de estar en el cielo, ¿verdad? Sin ningún derecho, allá solamente como un siervo nada más, sin ser tomado en cuenta ni nada, solamente como un siervo y ya. Eso hubiera sido de antemano algo muy hermoso, hermanos, porque ya el no estar sufriendo en el infierno por toda la eternidad, pues es algo muy bueno. Pero Dios, hermanos, Dios no se conformó con eso, sino que Dios nos dio la bendición de ser hechos sus hijos, de ser adoptados como sus hijos. Y dice aquí adoptados porque nosotros no éramos sus hijos, nosotros éramos su creación, que en un principio estaban cerca de Él, pero que luego pecamos. O sea, hablando de allá en el huerto del Edén, fuimos arrojados del huerto, seguimos pecando contra Dios continuamente todos los días,
en toda la historia de la humanidad, así estuvimos, o como estoy hablando como la humanidad que somos, ¿verdad? Estuvimos pecando durante toda la historia de la humanidad. Y hasta la fecha, y hasta que Él venga, la humanidad seguirá pecando contra Él. Entonces, Dios, hermanos, Dios nos adoptó, nos sacó de esa humanidad en la que nosotros estábamos, o la de la que nosotros formábamos parte, y pecábamos continuamente contra Dios. Dios, hermanos, nos compró con la sangre de su Hijo y nos adoptó como sus hijos. Entonces ahora que recibimos esa adopción, no solamente vamos a estar en el cielo para no ir al infierno, sino que vamos a estar en el cielo como sus hijos. Así como el mismo Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, nosotros somos considerados sus hijos, con todos los derechos de un hijo, hermanos. Ya no somos esclavos. Esa es otra de las bendiciones también. Ya no somos esclavos, somos liberados, fuimos liberados de la esclavitud. Según este pasaje, el hombre estaba bajo la ley, y la ley, dice el apóstol Pablo, que la ley era como un esclavo que guiaba a más esclavos, ¿verdad? Que guiaba, un esclavo que guiaba solamente para mientras llegaba el Señor de la casa, mientras llegaba el Hijo, el Rey, el Señor Jesucristo. Una vez que vino el Hijo y que fuimos adoptados como sus hijos, ya ese ayo ya no tiene más función para algo más que guiar al hombre hacia el Señor Jesucristo. Ya no es para salvación, no es para justificación, porque como ya lo dijimos hace un momento, como dice el apóstol Pablo en Romanos, el hombre, el ser humano, no será justificado por las obras de la ley. Entonces, esa es, hermanos, otra de las bendiciones, que fuimos liberados de la esclavitud, no solamente del pecado, sino de la esclavitud de la ley. Ya no somos esclavos más, hermanos, ni del pecado ni de la ley. Entonces podemos ser libres del pecado por algo más o por alguien más, que es la última bendición que quisiera comentar de este pasaje. El don del Espíritu Santo, dice aquí, y por cuanto sois hijos, en el versículo 6, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Sin el Espíritu Santo, hermanos, nosotros no sabríamos lo que es la libertad del pecado, ni la libertad de ser libres de la ley. Sin el Espíritu Santo tampoco nosotros sabríamos decirle a Dios, papá. No lo sabríamos, no sabríamos cómo es eso. La carne no está preparada para eso, porque los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne, los propósitos de la carne siempre van contra Dios. ¿Cómo va a alguien que siempre va contra Dios, cómo va a llamarlo su padre si lo odia, si lo aborrece? Dice la palabra de Dios que el hombre es aborrecedor de Dios cuando no está en Cristo. Si un hombre aborrece a Dios, ¿cómo va a llamarlo su padre? No sabe cómo hacerlo y no lo hará jamás. Pero el mismo Espíritu Santo que nos fue dado, hermanos, nos hace clamar como el Señor Jesucristo clamó así en la cruz. Abba Padre, Abba Padre, en una tierna confianza con el Padre Celestial. Nosotros podemos acercarnos confiadamente a su trono de gracia, no temerosos de ser juzgados por Dios, porque ya fuimos lavados de nuestros pecados, sino acercarnos con confianza para estar ahí en el regazo de Dios, a los pies del Señor, escuchando su palabra, pidiéndole perdón si fallamos, sabiéndonos limpios de nuestro pecado, sabiéndonos también rescatados de nuestro pecado, liberados del pecado y de la ley. Ahora en la confianza de decirle al Padre, Abba Padre, por el Espíritu Santo de su Hijo Jesucristo, que nos fue dado y que ahora mora en nuestro corazón.
Son grandes bendiciones, hermanos, que debemos aprovechar al máximo. No perdamos más tiempo en otras cosas, hermanos. Aprovechemos ese tiempo al máximo. Si le puedes decir a Dios, Abba, Padre, si le puedes decir con tanta confianza, papá, entonces acércate a Él y dile, papá. Acércate a Él y siéntete perdonado por Dios. Acércate a Él con toda confianza. Disfruta también de los dones del Espíritu Santo. Disfruta también del fruto del Espíritu Santo. Deleítate en eso, porque eso lo da Dios. Es algo que Dios te ha regalado. Disfrútalo y deleítate cada día en eso. Y tienes también que saber y recordar cada día que fuiste liberado de la esclavitud, que venimos de un lugar muy bajo, de lo vil y menospreciado, pero de ahí, hermanos, de ahí nos escogió Dios, de ahí nos sacó, nos limpió como el hijo pródigo y nos puso un vestido nuevo, y nos puso no solamente un vestido nuevo, sino un anillo que nos dio la autoridad de ser hijos de Dios, la potestad de ser hechos hijos de Dios, hermanos. Disfrutemos de eso, hermanos, y dejemos de perder el tiempo en otras cosas. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por habernos hablado el día de hoy. Gracias, Señor. Ayúdanos porque somos carne, polvo, hierba, niebla, Señor. Todos esos adjetivos que tú usas en tu palabra para nombrar a la humanidad. Eso es lo que somos, Señor. Acuérdate de eso, bendito Dios. Ayúdanos cuando tropezamos, cuando pecamos. Ayúdanos, Señor bendito. Sácanos del hoyo, Señor, y que podamos estar firmes y no caer. Firmes con la fortaleza de tu Santo Espíritu. Firmes, Señor, para no regresar ni a la esclavitud del pecado, ni a la esclavitud de la ley, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.